¿Qué pasa cuando una persona deja de escuchar la voz de Dios, pero sigue intentando dirigir su vida por sus propias fuerzas? Muy buenos días, querida familia Restaura. Hoy vamos a continuar con el primer libro de Samuel, capítulo 31, del versículo 1 al versículo 13. Quiero que tengas tu libro, tu cuaderno, tu Biblia en mano para que escuchemos lo que el Señor quiere decirnos hoy a través de este capítulo. Y es que cuando leemos el capítulo 31 de este libro de Samuel, leemos la muerte de Saúl. Y aquí vemos el resultado final de años de desobediencia, de orgullo, de autosuficiencia y de resistencia a la corrección de Dios. Porque Saúl, recordemos que no cayó en un solo día. Saúl cayó poco a poco, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Y en estos primeros versículos, el 1 y el 2, dice que los filisteos pelearon contra Israel. Y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos. Y vemos cómo el capítulo inicia con una derrota. Pero recordemos que esta derrota no empezó en el campo de batalla. Esta derrota comenzó años atrás, cuando Saúl decidió caminar independientemente de Dios. La batalla visible era solamente la manifestación de una derrota interna que llevaba mucho tiempo desarrollándose. Y es que cuando reflexionamos en esto, muchas veces nosotras queremos resolver los problemas visibles sin atender primero las raíces espirituales. Pero Dios trabaja primero desde lo profundo. En el versículo 2 vemos cómo los hijos de Saúl mueren. Muere Jonatán junto con su padre. Y es triste este verso. Y cuando leemos esto, Dios nos muestra una realidad espiritual demasiado importante. Nuestras decisiones nunca nos afectan solamente a nosotros. Saúl pensó que sus decisiones eran personales, pero miren, esas decisiones terminaron afectando a toda su casa. Esas decisiones terminaron afectando a sus hijos. Y esto debe llevarnos a reflexionar en algo muy profundo, porque nuestras respuestas durante el proceso de restauración también impactan a otros. Impactan a nuestros hijos, impactan a nuestra familia. Por eso es que Dios trabaja tan profundamente en nosotras, porque la restauración nunca es individual, siempre tiene un impacto generacional. En el versículo 3 dice que la batalla arreció contra Saúl, es decir, que la batalla se puso más intensa. Y quiero detenerme por un momento aquí, porque esto describe temporadas que muchas de nosotras conocemos, momentos donde la batalla parece intensificarse, momentos donde la espera duele más, momentos donde el silencio pesa más, donde tal vez esa promesa parece mucho más lejana, ¿cierto? Pero acá hay una diferencia entre Saúl y entre David. Cuando la batalla arreció contra David, recordemos que él corrió hacia Dios. Cuando la batalla arreció contra Saúl, él corrió lejos de Dios. Y hoy Dios nos pregunta, cuando esa batalla en nuestro proceso parece intensificarse, ¿hacia dónde corres? En el versículo 4 y en el versículo 5 vemos cómo el mismo Saúl pide que lo maten. Y finalmente él termina quitándose la vida. Y es un momento devastador. Pero realmente a nivel espiritual nos revela algo importante, y es que vemos que Saúl por años intentó controlarlo absolutamente todo, personas, decisiones, pero al final se dio cuenta que nunca tuvo el control, porque el control únicamente lo tiene Dios. Muchas veces queremos controlar el tiempo, controlar las actitudes de las personas, controlar las respuestas, pero al final no lo vamos a poder hacer, y es importante que entendamos esto. El control únicamente lo tiene el Señor, y cuando nosotras nos rendimos a eso, podemos experimentar esa paz que sobrepasa entendimiento. En los versículos 6 y 7 vemos que Saúl muere, ¿sí? Y es un final triste, porque cuando comenzó la historia de Saúl, Saúl era un hombre humilde, era un hombre dependiente de Dios, pero vemos cómo poco a poco
dejó de depender de Dios. Vemos cómo poco a poco su orgullo, su envidia se apoderaron de él, y eso es una advertencia para todas nosotras, porque no basta con iniciar bien, necesitamos permanecer, necesitamos estar cerca del Señor día a día, porque la restauración no es únicamente un evento casual, no, la restauración es un caminar diario de la mano del Señor. En los versículos 8, de los versículos 8 al versículo 10, vemos que los filisteos encuentran el cuerpo de Saúl y lo exhiben públicamente, lo humillan. Y cuando leemos esto, podemos pensar que así es como actúa el enemigo con nosotros, ¿cierto? El enemigo siempre busca exhibir nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras heridas, porque él quiere hacernos pensar que el fracaso es definitivo, que nuestra historia terminó, que no hay esperanza. Pero acá quiero que tengamos algo muy claro, y es que cuando pasan estas situaciones, nuestra mirada debe ir a la cruz, porque allí en la cruz es donde Jesús nos da la verdad, la victoria más grande nos la entrega Él a través de la cruz. Así que recordemos que donde el enemigo nos muestra derrota y exhibición a la vergüenza, Dios nos muestra restauración. Dios nos muestra amor, gracia y misericordia. Y del versículo 11 ya al versículo 13 vemos los hombres de Gabes de Galaad, ¿cierto? Y aquí encontramos un destello de gracia en medio de tanta tragedia. Y es que estos hombres arriesgan su vida para salvar o para recuperar el cuerpo de Saúl. ¿Y por qué pasa o por qué ocurre esto? Porque muchos años atrás Saúl fue usado por Dios para ayudarlos. Porque aunque Saúl terminó mal, estos hombres se acordaron del acto de misericordia que tuvo Saúl años atrás con ellos. Y esto nos muestra algo importante del carácter de Dios, porque incluso en medio del juicio Dios sigue mostrando su gracia para con nosotros. En medio del fracaso Dios sigue mostrando su misericordia, y en medio de que nosotros fallemos de manera diaria, Él sigue demostrándonos que Él permanece fiel y permanece a nuestro lado. Entonces, cuando leemos el primer libro de Samuel, capítulo 31, no solamente pensemos en la muerte de Saúl, pensemos en qué áreas de nuestra vida necesitan todavía morir. Ansiedad, amargura, resentimiento, necesidad de control, idolatría. Porque recordemos que antes de que Dios complete esa obra en nosotras, hay cosas que deben sí o sí morir. Hoy Dios nos recuerda que debemos permanecer en Él, y que nuestra restauración personal es tan importante como nuestra restauración matrimonial. Porque el objetivo final de Dios no es solamente devolvernos algo. El objetivo final de Dios es acercarnos cada día más a Él. Que el Señor te bendiga. Feliz martes.